Un diálogo del profesor Kant. Esta historia inicia en la ciudad de Königsberg a finales del siglo XVIII. Vivió el profesor Emmanuel Kant, quien todos los días leía su correspondencia en el periódico, en el cual ciertos avisos le causaban mucha irritación, tanto que en uno de los anuncios decía que un sueco podía comunicarse con los muertos. Es por ello que el profesor salió de su casa y lo buscó. Le dio un golpe con su pluma por ser charlatán. Le gustaba mucho entretenerse con su astrolabio, ya que para él eso sí era ciencia. Pero de repente el profesor se dio cuenta que, de que no había visto una carta que venía en su correspondencia, la cual era muy delicada y perfumada. De repente recordó que tenía que dictar clases en la universidad y guardó la carta para más tarde leerla. En la clase, el profesor Kant hace una breve comparación entre la filosofía y las matemáticas, y es allí donde pone por encima la razón, la verdad y el cuestionamiento del ser humano, saber si Dios existe o si el alma es inmortal. Algunos de sus estudiantes pensaron que el profesor Kant no era creyente, pero el profesor les decía que no porque no se pueda demostrar la existencia de Dios, no quiere decir que no existiera. Al salir de clases, Kant se fue a tomar un café en un puerto. Abrió allí la carta enviada por María Charlotte, en donde le decía que la visitara y que le enviaba una banda para su espada muy especial. El profesor, el profesor Kant, después de tomar su café, va a su casa a almorzar, ya que para él era muy importante esta comida. Nunca lo hacía solo por esa razón tenía que estar allí para entender sus invitados. Entre ellos era un comerciante con el cual habían tenido un pequeño altercado cuando se conocieron, pero terminaron siendo muy buenos amigos, así como la presencia de un filósofo francés quien había viajado para tomar clases con el profesor. El profesor Kant dirigió su conversación a contar chistes, ya que para él ya que para él la risa facilitaba la digestión. El profesor Kant y el filósofo francés hablan sobre la importancia que la verdad, ya que muchos justifica, pero para Kant el decir mentiras arruinaba la confianza y además era un acto inmortal. Luego vieron las últimas noticias en donde se hablaba de la Revolución Francesa. Se decía que hay dos testimonios sobre lo que hizo el profesor en su siesta. El primero es que se queda muy preocupado pensando en la noticia de la Revolución Francesa. Y la otra es que el profesor Kant sale de su cita y le declara unas palabras muy apasionadas a María Charlotte. Pero lo que sí es seguro es que el profesor no salió a hacer su paseo digestivo como lo tenía acostumbrado, ya que en la ciudad regulaba todas sus actividades en torno al paseo. El profesor es tanto así que el pastor se le olvidó oficiar la misa. Murieron muchos gatos, las nubes se aplomaron y se inició una gran tormenta. La iglesia se encendió de un rayo y al asomarse el profesor por la ventana y a ver tal magnitud se asustó, pero a la vez estaba fascinado en sí que sonrió y dio cuerda a su reloj. Created using Powtoon.